Comenzaremos en breve. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a nuestro webinar auspiciado por Evertec y la BCRF. Vamos a empezar en un minuto. Bueno, vamos a darle comienzo. Hola y bienvenidos a todos. Soy Alexandra López Soler y soy la vicepresidenta ejecutiva y directora de Mercado y Comunicaciones Corporativas de Evertec. Gracias a todos por participar en nuestra conversación en apoyo a la Fundación para la Investigación de Cáncer de Mama, The Breast Cancer Research Foundation, y muchas felicidades a todas en el Día Internacional de la Mujer. En Evertec reconocemos la importancia de tener un compromiso con la sociedad y con el bienestar de las comunidades a las cuales servimos. Nosotros estamos muy conscientes que todo lo que hacemos impacta de una forma u otra a distintos públicos con los que nos relacionamos. Por tal razón, cada vez más nos enfocamos en gestionar nuestras operaciones orientadas a la sustentabilidad de las generaciones futuras. Precisamente, uno de esos públicos y el más importante son nuestros empleados, ya que ellos son nuestros recursos más valiosos. Y conscientes de eso, y con el genuino interés de cumplir con nuestro compromiso con el bienestar de nuestros empleados, nos hemos dado la tarea de siempre invertir en proyectos e iniciativas que mejoren sus condiciones de trabajo y su calidad de vida. Como parte de este compromiso es que estamos aquí hoy, ofreciéndoles la oportunidad en el Día Internacional de la Mujer, tanto a nuestras colaboradores como también a los invitados que nos acompañan, de conocer por parte de expertas en el tema de cáncer de mama los datos más importantes relacionados al tema, su diagnóstico e impacto específicamente en las mujeres hispanas y latinas. Es la primera vez que se lleva a cabo este foro, así que esperamos que sea de utilidad para todos. Antes de comenzar, les voy a hablar un poco sobre BCRF. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud anunció que el cáncer de mama es ahora el cáncer más diagnosticado comúnmente en todo el mundo, superando por primera vez al cáncer de pulmón. Imagínense que cada 14 segundos en alguna parte del mundo se le diagnostica cáncer de mama a una mujer. Estas estadísticas pueden ser abrumadoras, pero hoy, gracias a las investigaciones, también hay más sobrevivientes que nunca. La BCRF fue fundada en el 1993 y es la fundación privada más grande del mundo dedicada a la investigación del cáncer de mama y del cáncer de mama metastásico. Su misión es prevenir y curar el cáncer de mama, impulsando las investigaciones más prometedoras del mundo. El trabajo que financia la BCRF está cambiando la trayectoria de esta enfermedad y permitiendo que las personas vivan más tiempo y con mejor salud. La investigación, y solo la investigación, tiene el poder de acabar con el cáncer. Y hoy en día, BCRF apoya a 255 científicos alrededor de todo el mundo que buscan soluciones a estos temas. Como mencioné anteriormente, hoy es el Día Internacional de la Mujer y estamos encantados con contar con la presencia de dos mujeres espectaculares. La primera, la doctora Mariana Chávez McGregor, ella es investigadora del BCRF, y la segunda, y amiga, Teruka Rullán, que es miembro del Consejo Asesor y colaboradora del BCRF y de Evertec hace un tiempo. La doctora Chávez McGregor es profesora asociada del Departamento de Oncología Médica de Mama y el Departamento de Investigación de Servicios Sanitarios del MD Anderson Cancer Institute en Houston, Texas. La doctora Chávez se centra en el estudio de factores que influyen en la tasa de finalización de tratamientos del cáncer de mama en poblaciones poco estudiadas o con representación insuficiente. Este esfuerzo puede conducir a una mejor calidad de atención oncológica y a la larga, mejores resultados y menos disparidades. Teruka Rullán es una consultora ejecutiva con más de 30 años de experiencia en comunicaciones a nivel global y relaciones públicas, trabajando con marcas bien establecidas como lo son Estée Lauder y Popular Inc. Hoy, la doctora Chávez McGregor y Teruka hablarán sobre el panorama de la salud de cáncer de mama y su impacto en las mujeres hispanas y latinas. Nuevamente, gracias a todos por acompañarnos y sin más, les dejo la palabra a la doctora Chávez McGregor y a Teruka.
Buenos días a todos. Es un privilegio extraordinario poder tener a la doctora Chávez McGregor con nosotros en la mañana de hoy. Antes de comenzar, quisiera decirles que van a tener la oportunidad de, en el área de preguntas y respuestas, escribir sus comentarios. Y también, la doctora va a estar contestando preguntas al final de la presentación. Tenemos un privilegio inmenso que ella vaya a dar la oportunidad de contestar preguntas de la audiencia. Y antes justo de comenzar con ella, quisiera que por un momento reflexionemos. El cáncer de mama nos ha tocado de una manera o de otra. Mamá, hija, hermana, compañera, el límite, o sea, the sky is the limit, como dicen los americanos, pero verdaderamente es algo para nosotros tener muy presente y muy de cerca. Y para esto vamos a tener el privilegio, primero, que la doctora Chávez McGregor nos conteste unas preguntas y luego tener las preguntas de ustedes para que ella las pueda conectar. Les digo, es un privilegio tener a la doctora con nosotros. Vamos a maximizar esta hora que tenemos con ella porque la parte latina de ella la lleva a comunicar de una manera que nos va a tocar el corazón a todos nosotros. Así que sin más preámbulos, doctora, voy a comenzar con la primera pregunta. Doctora Chávez McGregor, ¿qué le llevó a convertirse en investigadora de cáncer de mama? Bueno, antes de contestar, voy a mandar un saludo a todos allá en Puerto Rico. Teruca, por favor, dime Mariana. Y bueno, quiero darles las gracias por la invitación. Respecto a la pregunta, ¿qué me llevó a ser investigadora en cáncer de mama? Yo siempre quise ser médico. Bueno, después de querer ser bailarina y chef y todas esas cosas que uno quiere ser cuando tiene 15 años. Pero tenía yo una motivación por entender. La educación siempre fue muy importante en mi casa. Mi mamá fue la primera persona que estudió de la familia y siempre nos motivó a mí y a mi hermana a estudiar y a ver el valor de una carrera para ser independientes. Y yo encontré esa combinación en la medicina, una profesión que me iba a ayudar a tener una vida independiente, pero además que iba a satisfacer esa necesidad de saber, de conocer, de investigar, esa curiosidad que de alguna manera siempre tuve y que en términos de cáncer de mama me ha dado una carrera con muchas satisfacciones y me ha ayudado a poder contribuir a lo que es un campo de investigación increíblemente vasto, pero creo que es esa necesidad de esa estimulación intelectual, de saber, de querer conocer, de preguntarnos cosas y tratar de decidir cómo contestarlas. Y entonces desde muy temprano, después de haber estudiado medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, decidí hacer una maestría en investigación en Europa. Estuve 2 años viviendo en Holanda, porque sabía que si yo quería ser investigadora, tenía que saber cómo hacerlo, tenía que formarme, tenía que tener las herramientas para poder hacerlo, y eso fue realmente una decisión que ahora veo como claramente estratégica, que me ayudó a abrirme las puertas a poder entrenar en algunos de los mejores sitios aquí en Estados Unidos y que finalmente ha ayudado a mi carrera. Pero creo que tiene que ver con la personalidad, con esas ganas de saber que vi en mi mamá. Sí, no, definitivamente, y se sienta, al escucharte se ve la pasión que tienes sobre el tema. Y Mariana, ¿tú no podrías decir de alguna manera el estado actual del cáncer de mama en el mundo? Bueno, como bien mencionó Alex al principio, el cáncer de mama es un problema real de salud pública. Es el cáncer más frecuente en mujeres en el mundo. En algún momento veíamos en ciertos países mucho cáncer cervicouterino, afortunadamente con programas de escrutinio, vacunación, eso ha disminuido, pero el cáncer de mama es el día de hoy el cáncer más frecuente en mujeres.
Entonces es un asunto real, es un asunto que nos toca a todas y a todos de manera directa o indirecta. Pero sin embargo, algo que hay que reconocer es que a pesar de la gran incidencia de este cáncer, lo que hoy tenemos son métodos de diagnóstico y de tratamiento extraordinarios. Yo llevo siendo profesora, trabajando en el MD Anderson como faculty más de 10 años. Y en esta última década, lo que hemos visto de avances en el número de tratamientos que tenemos disponibles en nuestros pacientes, lo que tenemos acceso hoy en términos de medicina de precisión, es decir, herramientas que nos ayudan a decidir tratamientos de manera mucho más específica para unas pacientes, otras, es realmente revolucionario y extraordinario. Entonces, la realidad es que el día de hoy, si bien el cáncer de mama es un problema importante y no lo voy a minimizar, la realidad es que hoy nuestras pacientes tienen muchas más posibilidades de sobrevivir, tienen más posibilidades de tratamiento, tienen mejores tratamientos y tenemos más sobrevivientes y más posibilidades de curar a las pacientes. Aquellas pacientes a las que no podemos curar, hoy tenemos más tratamientos que las ayudan a vivir más. Entonces, realmente tenemos un gran camino adelante, pero lo que se ha avanzado es realmente extraordinario. Y creo que además algo muy importante es ¿qué tanto estamos hablando de cáncer de mama? Hablar y oír acerca de esto, hacerlo parte de nuestro cuidado propio como mujeres, es importantísimo. Podemos hablar de esto. Yo cada vez que hago mi mamograma, lo pongo en mi Facebook y pongo, es hora de mamograma. Todas mis amigas que fueron conmigo a la preparatoria, a la universidad, que son de mi edad, también les toca. Entonces es algo que podemos normalizar y hablar y promover el cuidado comunitario, cuidarnos una a otra. Sí, no, definitivamente lo que tú dices, el podernos permitir hablar, porque en un momento dado el cáncer de mama era tabú y no se hablaba del tema y cómo ha evolucionado esto ha sido increíble. ¿A qué tú crees que se debe esta proliferación de cáncer de seno? ¿Hay algo que esté en el agua, o sea, que esté en el clima? Mira, la realidad es que no lo tenemos muy claro. Cuando pensamos en las causas de enfermedad o estos estudios que llamamos epidemiológicos, cómo se distribuyen las enfermedades en una población, hay cambios. Y entonces, como les decía antes, había más cáncer cervicuterino, ahora bajó y tenemos más casos de cáncer de mama. Mucho de lo que sabemos de los factores de riesgo de cáncer de mama a nivel, otra vez, de la población, eso no significa a nivel individual, pero a nivel de la población, sabemos que las características o los comportamientos reproductivos de una mujer son importantes. ¿Por qué? Porque las estimulaciones y los cambios hormonales se asocian a un incremento de cáncer de mama. Entonces, estos cambios también sociales que hemos tenido como mujeres están afectando nuestros patrones reproductivos. Es decir, mujeres que antes podían tener hijos a una muy temprana edad, ahora muchas de nosotras trabajando, estudiando, empezamos a tener hijos. Yo, por ejemplo, no tengo hijos, que es un cambio importante en las características reproductoras de las mujeres, que sabemos que puede incrementar el riesgo. Por ejemplo, no lactar puede incrementar el riesgo. Entonces hay muchos cambios de comportamiento reproductivo que pueden asociarse. Otro comportamiento importante de estilo de vida es la obesidad. La obesidad sabemos que incrementa el riesgo de cáncer de mama y entonces se vuelve algo importante para nosotras que podemos tratar de controlar manteniendo un estilo de vida saludable, haciendo ejercicio, limitando la cantidad de alcohol. Pero entonces todos estos factores pueden realmente influir en poder ver un incremento de los cánceres de mama. La otra cosa que podemos asociar a este incremento es la gran tecnología que tenemos hoy para diagnosticar. Hace 40 años, 30 años, no teníamos los mamógrafos que tenemos el día de hoy que pueden ayudarnos a detectar calcificaciones. Es decir, yo puedo ver a una paciente y hacerle un examen de mama y está completamente normal, pero podemos ver en las nuevas tomografías digitales o en tomosíntesis puntitos chiquititos de calcificaciones donde puede haber los principios de cáncer de mama. Entonces tenemos también hoy
estrategias diagnósticas que son mucho más finas de lo que teníamos antes. Entonces también podemos diagnosticar más. Y más temprano, importantísimo, y más temprano, que está asociado a mucho mejor pronóstico, a tratamientos menos invasivos. Mientras detectemos algo antes, el desenlace clínico y lo que podemos ofrecerle a esas pacientes es, tenemos muchísimas opciones. Sí, no, es fascinante porque hemos ido desde el momento en que no se hablaba del tema a ver tantas y tantas y tantas opciones que yo tengo una hermana que tuvo cáncer de mama hace 25 años y la diferencia de cuando ella estuvo en eso ahora, de ninguna manera, es algo totalmente diferente. Y pienso que, verdad, también los resultados varían, o sea, los resultados de mujer en mujer varían. Y ¿nos podrías comentar, Mariana, del estudio que estás llevando a cabo con el apoyo de BCRS? Porque yo creo que es algo que es fascinante y es algo que tiene una lupa que ve una perspectiva nueva. Por parte de lo que yo he hecho en términos de mi investigación, tiene que ver con quién soy, de dónde vengo. Yo soy mexicana, vivo ahora en Texas y veo a la población latina, la población afroamericana, que tiene un acceso muchas veces muy diferente a los servicios de salud. Si bien estamos hablando de cáncer de mama en general, cuando pensamos en cáncer de mama hay una crisis de disparidad importantísima y eso se ha descrito por mucho tiempo. Las mujeres con cáncer de mama que pertenecen a grupos minoritarios, y perdónenme, esa es mi perra que se llama Salsa además, porque yo soy salsera, entonces ahí está ladrando. Perdónenme, no tengo nada que hacer al respecto, no puedo ir a callarla, perdónenme. Hay esta crisis donde pacientes que no tienen acceso a los servicios de salud tienen una mayor morbilidad de cáncer de mama. Es decir, el día de hoy, las pacientes, sobre todo de raza negra, mueren más por cáncer de mama que las que no lo son. Entonces, esto ha motivado mucho de mi interés en tratar de entender por qué. Yo les dije que hoy tenemos acceso a muchísimos medicamentos extraordinarios, a nuevas tecnologías terapéuticas, y esto es extraordinario. Sin embargo, la realidad es que no todas las mujeres tienen acceso a esos medicamentos extraordinarios y no todas las pacientes ni siquiera pueden terminar o iniciar esos tratamientos. Entonces, si bien yo apoyo y soy parte de estudios que están trayendo nuevos medicamentos, también me interesa estudiar por qué y quiénes son las pacientes y las mujeres que no pueden tener acceso temprano al tratamiento. Entonces, cosas a las que he estado involucrada, por ejemplo, es investigar si ya que una mujer es diagnosticada con cáncer de mama que necesita quimioterapia, si retrasar el tratamiento puede impactar el desenlace de las pacientes. Entonces, eso es súper importante. Otra cosa que estoy haciendo es tratando de investigar cuál es el impacto de esos retrasos en el tratamiento, porque no solamente tenemos que tratar de darle los mejores tratamientos a las pacientes, pero tenemos que hacer que se den de manera temprana, que se completen, porque justo ahora los tratamientos se están volviendo más complejos. Si bien hay pacientes en las que podemos tener tratamientos más simples, hay pacientes en las que ahora tenemos tratamientos más complejos. Les damos tratamientos más largos, les damos tratamientos más tóxicos, les damos medicamentos más caros. Necesitan las pacientes venir a vernos más veces porque hay tratamientos que pueden durar muchos años de mantenimiento. Entonces, piensen ustedes, pacientes con niveles socioeconómicos bajos, esas pacientes pueden tener mucho más dificultades en cuidarse, en venir a sus estudios. Entonces, esa es la parte que a mí me apasiona, es la parte que BCRF ha sido con el apoyo de muchos donadores, como por supuesto Evertec, han podido apoyar esos estudios para tratar primero de entender, para que después podamos intervenir y ayudar a las pacientes. Entonces, por ejemplo, un proyecto que yo tengo que está siendo patrocinado por BCRF es pacientes a las que les decimos que les vamos a dar quimioterapia,
hay una parte de shock inicial en muchas de ellas, hasta de como parálisis. Y entonces lo que estamos haciendo es en ese momento intervenir y tratar de darles las herramientas que necesiten para activarse y empoderarse de su salud y de su tratamiento, y entonces sea más posible que lo inicien a tiempo y que lo completen. Sí, definitivamente, definitivamente, y es fascinante porque estamos aprendiendo tanto de una perspectiva totalmente diferente que, Mariana, es mind-blowing, como dicen el americano. Me dicen que tu investigación se centra en poblaciones poco estudiadas o poco representadas. ¿Qué te motivó a hacerlo? Como les decía al principio, creo que tiene que ver pues, con este compromiso que tengo como latina, como hispana, de ver cómo hay una gran disparidad en las poblaciones, un compromiso finalmente, si lo quieres ver de alguna manera, un enfoque social a la medicina, que me parece que es importantísimo porque nos afecta a todos. Pero yo creo que tiene que ver, creo que tiene que ver con eso. Empecé de manera muy temprana en mi entrenamiento a interesarme en entender si los tratamientos respondían de manera similar en distintas poblaciones, para tratar de entender cómo todos somos diferentes. Tú misma lo decías, no todos los pacientes responden de la misma manera a un tratamiento, y entonces existe algo que tenga que ver con la raza, con la etnicidad, quizá, pero lo que nos estamos dando cuenta es que muchísimo de esta disparidad de la que yo les hablaba tiene que ver con lo que llamamos los determinantes sociales de la salud, o social determinants of health, que es lo que nos rodea, es lo que comemos, es cómo nos ejercitamos, es donde estudiamos, es donde vivimos, todo eso que tiene un papel y juega un factor fundamental. O sea, piensa una persona que vive en un vecindario peligroso, donde no hay acceso a vegetales o comida sana, donde uno no puede salir a caminar porque algo te puede pasar, donde no tiene servicio. Entonces, bueno, todo eso limita, ¿no? Tu acceso a servicios de salud, pero también a lo mejor favorece obesidad, favorece que si tienes que preocuparte apenas por pagar la renta mes a mes, pues no vas a estar pensando a lo mejor en un mamograma. Entonces, todos esos factores sociales realmente son importantísimos para nuestra salud, y es algo que estamos muy interesados y estudiando de manera constante. No, y me parece, yo creo que esta es una directriz que va internacional. Yo en la actualidad tengo el privilegio de trabajar con el grupo de voluntarios del Cancer Center de Puerto Rico, creado por el doctor, y simplemente el doctor Cabanilla, Fernando Cabanilla, ha sido extraordinario, y mucho de lo que dice son de las cosas, innovaciones que él está trayendo a Puerto Rico, donde tienes que ver una gama mucho más amplia de cosas, desde la primera experiencia hasta cuál va a ser el tratamiento y el diagnóstico. O sea que verdaderamente esto me lo llevo, lo que cuentas, para poderlo compartir pues con mis compañeras y con el doctor, pues que nos reúne una vez al mes a los voluntarios. Así que este es el momento fascinante cuando vamos descubriendo estas similitudes que existen. Y veo en tu lenguaje corporal que también lo estás sintiendo. Veo que eres muy apasionada en lo que haces, y eso, pues además de ser una mente brillante, somos privilegiados de tenerte con nosotros aquí. ¿Nos puedes compartir algún tipo de aprendizaje clave que en estos últimos años de tu carrera crees que ha tenido impacto? Bueno, yo creo que en términos de cáncer de mama, algo que ha sido muy, muy importante, que ha cambiado la manera en la que yo practico oncología. Yo me dedico a ver únicamente pacientes con cáncer de mama. Yo soy oncóloga médica, es decir, yo soy el tipo de médico que da medicamentos, que da quimioterapia. Y algo que ha cambiado radicalmente, ha habido muchos avances, pero algo que yo creo que ha sido fundamental es el desarrollo de ciertas pruebas genómicas que nos están ayudando a identificar pacientes que pueden beneficiarse y pacientes que no se benefician por quimioterapia. Entonces,
ya no le estamos dando esos tratamientos tan tóxicos a todas las pacientes. Podemos tener una mayor precisión, esta medicina de precisión de las que le estoy hablando, que realmente es importantísima. Entonces, creo que estos avances en la selección de pacientes son fundamentales. Tenemos ahora ya una capacidad para de manera más rápida y a menos costo identificar pacientes que tengan predisposición familiar, lo que mucha gente ha oído, el gen BRCA1, BRCA2, que si bien son muy raros, únicamente cerca del 5 al 10% de todos los cánceres de mama, es importantísimo identificar a pacientes que tengan mutaciones ese gen, porque entonces sus familiares inmediatos pueden ser portadores y si intervenimos a tiempo, esos son cánceres que nunca se van a desarrollar. Entonces tenemos esa capacidad adicional de diagnosticar de manera más fácil y rápida a esas pacientes. Cosas que han también revolucionado, no solamente el cáncer de mama, pero de hecho la oncología, el cáncer en general, es la inmunoterapia. La inmunoterapia es el desarrollo de estrategias donde el propio sistema inmune del individuo ayuda a combatir el cáncer. Entonces esto, por ejemplo, hizo que Jim Allison ganara el premio Nobel de Medicina hace un par de años y la inmunoterapia se ha vuelto parte del tratamiento rutinario en muchos cánceres de mama. Nosotros lo incorporamos un poco más tarde al tratamiento de pacientes con cáncer de mama porque no funciona en todos los casos. Entonces tuvimos otra vez volver esa medicina de precisión a identificar quién, en qué momento, cuándo, pero realmente nos ha abierto la puerta a muchos desarrollos. Entonces creo que en términos de el cambio, tenemos que estarnos actualizando todo el tiempo. Cada año que vamos a un congreso hay cosas nuevas, hay más cosas que le podamos ofrecer a nuestros pacientes. Entonces yo ahora de manera frecuente en mi consulta digo a veces, bueno, hoy esto es lo que vamos a hacer. Pero ¿qué vamos a hacer en 2 o 3 años? No lo sabemos porque el avance realmente es extraordinario. Otra vez aquí kudos a BCRF que realmente nos ayuda a muchos de nosotros a financiar algunas de estas investigaciones que realmente están moviendo el campo hacia adelante. Sí, es fascinante, te escucho y es fascinante lo que nos estás llevando, el mensaje que estás llevando, porque es un mensaje que es universal. O sea, el cambio viene, pero tú lo estás enmarcando de una manera mucho más. Yo imagino que ustedes tendrán ciertos conflictos con los médicos que llevan 60 años haciendo esto y no tienen la apertura, porque hay muchos que la tienen, pero hay muchos que están pues más cerrados a lo que es. ¿Has tenido alguna experiencia respecto a esto? Afortunadamente, no. Nuestro grupo en el MD Anderson, si bien somos un grupo multigeneracional, hay gente muy joven, hay gente que lleva muchos años siendo parte del departamento, pero hay este compromiso de servir, de atender, de estudiar, de investigar, de estar al corriente. Sí es cierto que la oncología ha cambiado muchísimo. No solamente, yo les estoy hablando de los nuevos tratamientos en cáncer de mama, pero estamos viendo lo mismo reflejado en todos los cánceres. Entonces, un médico oncólogo que tenga que ver absolutamente todos los cánceres, realmente tiene un reto de aprender muchísimas cosas. Yo tengo y mis colegas el beneficio que nos enfocamos en un área muy específica, entonces podemos tener un aprendizaje muy profundo, pero algo que ha cambiado también es la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que interactuamos, la manera en la que nos actualizamos, la manera en la que organizaciones como la Sociedad Americana de Oncología Clínica, ASCO, en la que tengo el honor de servir en la Junta de Gobierno, las guías de NCCN, están constantemente evaluando la evidencia, evaluando la literatura para darnos guías de manejo, para que tengamos nosotros como médicos guías de cómo actuar y cómo seguir y cómo ofrecerle a las pacientes el mejor tratamiento. Entonces creo que eso ha ayudado mucho. Y algo bien interesante, tú que hablas de esa como generación pasada, estaba hablando con uno de mis colegas que se podía haber retirado hace varias décadas. Pero me dice, es que
no puedo dejarlo porque es justo ahora cuando estoy viendo Ay, que qué tengo lindo. tantas opciones, porque claro, si empezaron a practicar hace 40 años, lo que Ah. podían ofrecer a las pacientes era poquitito, y hoy dices, es que no me quiero retirar porque tengo tanto que dar y tanto que aprender. Entonces otra vez esa vocación, si tú Qué quieres, a maravilla. servir y a aprender y a darnos cuenta que el avance realmente ha sido muy, muy importante. Sí, no, definitivamente el avance ha sido increíble. Es cierto que todavía no podemos disminuir el esfuerzo. Absolutamente, este no es el momento de parar, es momento de seguir, porque además el conocimiento, sea positivo o negativo, porque a veces hacemos unas preguntas y hacemos investigación y los resultados no son lo que queríamos. Pasa y pasa mucho, pero también aprendemos de eso. Entonces el conocimiento realmente es exponencial. O sea, hoy estamos avanzando tan rápido en ciertas cosas porque estamos aprendiendo de todo lo que ya se hizo y estamos haciendo una polinización cruzada, o sea, una interacción entre muchas otras disciplinas. Entonces estamos aprendiendo lo que hace la gente de diagnóstico, lo que hacen los científicos de ciencias básicas, lo que hace gente en inteligencia artificial. Vaya, es una combinación en la que aprendemos unos de otros, aprendemos de lo que salió bien, aprendemos de lo que no salió. Entonces yo creo que este es justo el momento de seguir invirtiendo en investigación, de seguir apoyando investigadores, de seguir las pacientes, nuestros pacientes participando en estudios clínicos que nos ayuden a tener estas respuestas. Completamente de acuerdo contigo. Este no es momento de parar. ¿No? Y por lo que veo también, la palabra investigación es como la espina dorsal de todo. O sea, la investigación ha tomado una fuerza en los pasados años que es impresionante y se está viendo traducido en lo que estás comunicando. O sea, que es fascinante. Si yo venía hablando cuando venía en el Uber para acá y el señor me dice, yo vengo y le digo, ¿cómo tú dirías tirar la toalla? Porque tirar la toalla es algo muy puertorriqueño. Y dice, no, en el boxeo lo usan. Y en el boxeo te dicen que cuando estás en una investigación importante, lo menos que puedes hacer es tirar la toalla, sino continuar. Eso, Eso lo decimos también en México, tiró la toalla o no tires la toalla. O sea, entiendo perfecto el concepto. Fíjate que a nivel individual, como investigador, a veces uno está tentado a tirar la toalla, porque claro, hay cosas que no salen bien y hay propuestas de investigación o grants que no son fundadas y hay, vaya, pues rechazos de organizaciones y hay cosas que no salen bien, hay estudios que uno cree que son positivos y son negativos y a veces dan ganas de tirar la toalla, pero la realidad es que uno tiene que recordar que de todo se aprende y que no solamente a nivel individual, uno no salió bien, pues hay que tratar de otra manera, modificar la propuesta, pero también el resultado de la investigación. También de los resultados negativos se aprende y tenemos nosotros como investigadores que estar comprometidos también a publicar esos resultados negativos para que no vaya a haber alguien que tuvo la misma idea, que lo quiera volver a hacer e invertirle un par de años a algo que por ahí no va. Entonces, sí es muy importante a nivel sociedad, a nivel individual, no tirar la toalla. sí, definitivamente estamos totalmente de acuerdo. De verdad, Mariana, es que es fascinante lo que porque nos estás transmitiendo la ciencia y la actualidad con un mensaje de esperanza, pero un mensaje también de un peritaje en lo que estás haciendo, que es interesantísimo. Ahora paso a algo que nos preguntan mucho. Bueno, ¿y la prevención? ¿Qué podemos hacer para reducir el riesgo, si algo? Bueno, en términos de reducción de riesgo, en mujeres con riesgo normal, es muy importante, como les decía, tener hábitos de vida saludables,
comer frutas y verduras, limitar la cantidad de alimentos procesados. Eso sabemos que tiene implicaciones no solamente para el cáncer de mama, pero en general. Tenemos que seguir todos las recomendaciones de nuestro médico en términos de salud en general, cosas desde ponerse bloqueador solar, que es muy importante, no a lo mejor cáncer de mama, pero sí cáncer de piel, por supuesto, tratar de evitar el tabaquismo. Para cáncer de mama sabemos que limitar el consumo de alcohol es muy importante, y además lo que tenemos que hacer es implementar campañas de detección temprana. A lo mejor eso no nos ayuda a prevenir, pero nos ayuda a detectar de manera temprana un cáncer. Existen guías y recomendaciones de distintas organizaciones. No todas las recomendaciones son iguales, lo cual genera algo de conflicto, porque hay organizaciones que recomiendan, como la American Cancer Society, que recomienda el primer mamograma a los 50 años, y existen otras organizaciones como la Asociación Americana de Oncología Clínica, o por ejemplo las guías que seguimos nosotros en el MD Anderson, donde recomendamos que mujeres sanas con riesgo normal se hagan un mamograma una vez al año. Entonces, comprometernos con nosotras mismas en vidas complicadas, con muchas cosas que hacer, con trabajo, con hijos, con casa, con todas las cosas que hay que hacer, comprometernos con nosotras mismas a ese mamograma anual que nos pueda dar la posibilidad de detectar algo de manera temprana. Creo que es muy importante conocerse a sí misma y que conozcamos nuestras mamas, nuestros senos. Porque entonces si alguien ve algo anormal, podemos acudir al médico. Pero ¿cómo vas a identificar algo anormal si no sabes lo que es lo normal? Yo no se imaginan la cantidad de veces que he visto mujeres que vienen a verme ya con cáncer de mama, que tienen un pezón completamente retraído, cambios en la piel, y yo les pregunto, ¿hace cuánto notó que tiene pezón retraído? Me dicen, no sé, lo tengo, yo no me veo. Entonces, creo que es importante también conocernos y vernos, y lo que hablábamos antes, hacer todo esto no tabú, hacer esto algo natural, hacer esto, pues vaya, algo cotidiano, parte de las cosas que tenemos que hacer que nos va a ayudar. Sí, definitivamente, yo creo que mencionas algo que es importantísimo, importantísimo, y es una manera de ser mucho más abiertos en mente y darle consistencia a lo que es todos esos tratamientos. Está haciendo, y me da una pena que ya estamos casi terminando, porque es que ha sido fantástico la manera en que nos ha llevado el mensaje, porque lo has llevado en un mensaje cotidiano con una pericia increíble. Y me queda por preguntarte, vislumbrando el futuro de la investigación, ¿qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te ilusiona poder trabajar en ese proceso? Mira, lo que más me apasiona a mí, además de la investigación, es de hecho trabajar con mis pacientes. Ese, por supuesto que tengo el corazón de investigadora, pero antes que nada soy médico, y esa es la parte que me motiva y me reta y me inspira, y a veces me cuesta mucho trabajo porque vemos cosas muy difíciles en el trabajo que yo hago, pero esa es la parte que eventualmente me inspira, que quiero traer esa investigación o los resultados de mis colegas alrededor del mundo para ofrecerle algo a la paciente que tengo enfrente. Yo creo que al final de eso se trata, de mejorar la vida a nivel individual de cada una de las pacientes, porque el cáncer de mama también puede pasar en hombres, de cada una de las personas que ha sido y es y será afectada de cáncer de mama. Yo creo que esa es la gran motivación, traerlo a la realidad y traerlo a todo el mundo. Porque ¿para qué queremos un tratamiento extraordinario que solamente se lo podamos dar a una fracción muy chiquita? De lo que se trata es de que también pensemos como sociedad cómo podemos darle acceso a todos, porque si no, entonces nada más
la gente que pueda venir al MD Anderson o que pueda ir a Sloan Kettering va a poder tener acceso a lo mejor. No, tenemos que hacer que todos estos avances se diseminen, se implementen en todos lados. Yo creo que eso es como un objetivo que todos los investigadores y médicos tenemos para nuestros pacientes. Y es que te emociona, y has mencionado esto está totalmente fuera de las preguntas que tenía, pero es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿Qué peso le dan ustedes al paciente que en ese momento llega con una depresión o por qué yo? O sea, ¿ustedes trabajan directo con psicólogos, psiquiatras o ya es la naturaleza del médico que está atendiendo a su paciente de darles apoyo? Porque llega un momento que ustedes los médicos se convierten casi en Dios para el paciente. O sea, yo lo veo en el centro de diagnóstico semanalmente, en el centro de cáncer, cómo ellos ver al doctor Cabanillas, que es el máximo ahí, y a todos a todos sus pacientes, el ver el apoyo emocional que le dan, porque pienso yo, que es algo que va a la par, pero me gustaría saber tu sentir, porque sé que hay muchas personas aquí que piensan en esa motivación, en esa emoción, en esa parte que la parte médica está clara, pero en la parte de la emoción, ¿cómo se trabaja con eso? Yo creo que hay, por supuesto, mucha variabilidad en cómo nosotros como médicos abordamos esto con nuestras pacientes, y creo que tiene que ver mucho también con nuestra personalidad. Yo soy apapachadora, yo soy directa, yo hablo, yo pregunto, yo sé cuándo fue la primera comunión, la boda, el crucero que tuvieron las pacientes, porque me importa, porque lo veo como parte de esa conexión que además me ayuda en el tratamiento, me ayuda a saber cuáles son esas preocupaciones que si no las abordamos pueden afectar el tratamiento de las pacientes. Entonces, como tú dices, uno se vuelve, a lo mejor sin entrenamiento muy formal, en alguien que puede dar ese apoyo. Sin embargo, también existen otras vías a las que sí acudimos de manera frecuente. Nuestras trabajadoras sociales son extraordinarias y pueden dar un apoyo extraordinario y nos ayudan con instrumentos validados a tratar de identificar pacientes que puedan no solamente estar pasando por un momento complicado, sino que sí tengan una depresión clínica, que entonces necesite atención especial por nuestros psiquiatras o psico-oncólogos. Una cosa es un momento de crisis, de adaptación por una noticia como un diagnóstico como cáncer de mama, pero también puede haber una depresión, un trastorno de ansiedad que necesite ayuda muchísimo más especializada, la que, por ejemplo, yo no me siento cómoda de dar porque no es mi área de especialidad. Tenemos nosotros en el MD Anderson, pero esto existe en la mayoría de los centros, grupos de soporte para los síntomas. Y los síntomas puede ser insomnio, puede ser depresión, puede ser ansiedad, que tienen que ser tratados. Y algo importantísimo, Teruca, que yo creo que finalmente nos estamos dando cuenta es el gran valor que tienen los grupos de apoyo. Tú hablas de tu papel como voluntaria, es importantísimo, porque entonces se crea un grupo de pares, ¿no? Mujeres que están, en el caso de pacientes con cáncer de mama, que están pasando por lo mismo. Existen grupos para pacientes de apoyo con cáncer metastásico que tienen necesidades muy diferentes a pacientes con cáncer de mama temprano. Mis pacientes jóvenes que tienen 30, 35, 38 años, tienen otras necesidades, de a lo mejor pacientes que se diagnostican cuando tienen 65 porque están pensando en una pareja, en hijos. Entonces, ese apoyo que se dan entre ellas es extraordinario y ayuda muchísimo. Entonces, es súper importante y bueno, claro, para muchísimas de nuestras pacientes también el apoyo a nivel familiar, a nivel de amigos, de vecinos, en algunos casos hasta las comunidades religiosas que los apoyan, que les ayudan a recoger a los hijos, que las llevan a la quimioterapia, se necesita una red de apoyo. Esa es la realidad. Solo cualquier cosa esta puede ser
aún más difícil. Entonces, ustedes que están escuchándonos, que tenga una amiga o un familiar que esté pasando por esto, a veces lo único que hay que hacer es, oye, te voy a pasar a hacer el súper hoy, porque a uno tampoco le gusta pedir ayuda a veces, ¿no? A veces nos cuesta trabajo pedir ayuda, a veces nada más hay que ofrecerla, o a veces nada más estar ahí, sabiendo que alguien te acompaña. Entonces yo creo que estas cosas son muy, muy importantes. Sí, definitivamente, y validas que la labor en equipo es importantísima. De verdad que muchísimas gracias. Ha sido una experiencia extraordinaria el poder contar con tu conocimiento y con esta, pero ahora pues yo creo que vamos a pasar a la fase de las preguntas y respuestas, que es lo que nuestros compañeros y las personas que están conectadas, no les voy a robar un instante más, pero verdaderamente, doctora, muchísimas gracias. Sin lugar a duda, el calor latino es único y usted lo maximiza en su máxima expresión. Así que perdonen por mi perra salsa ladrando, me sigo muriendo. No, pero eso es lo natural, eso es lo que todo el mundo aquí está viendo, que tenemos una vida normal, que si mira, ayer estaba con Alexandra y llamó el nene y ya hizo un momento, hablo con mi hijo y seguimos, o sea, porque esa es la vida real, la perfección no existe y esa es la vida que nos hace más accesibles unos a otros. Así que ahora Alexandra, contigo. Bueno, gracias a ti, Teruca, y gracias, doctora Chávez. Yo que vengo de una familia mi papá es cirujano oncólogo, he aprendido muchísimo contigo y de muchos avances. O sea, estoy muy emocionada por el futuro de la investigación que hacen ustedes. Ahora, antes de pasar a las preguntas, les tengo que decir que por razones de privacidad no podemos responder a ninguna pregunta personal sobre diagnósticos o tratamientos específicos para personas. Para eso, le exhortamos que consulten a su médico. Y ahora voy a las preguntas. Hemos tenido sobre 20 preguntas, así que voy a tratar de ver si podemos responderlas todas. Comienzo. Desde su experiencia, doctora, ¿estamos como sociedad cerca de una cura? Porque se ha hablado en las noticias de una vacuna u otras cosas. Y si pudiera estimarlo en años. Eso sí me va a poner muy difícil porque no tengo bola de cristal. Estamos más cerca que antes, ¿no? Estamos más cerca que antes, pero todavía falta. La vacuna de la que quizá hablan es una vacuna que se está empezando a desarrollar, se está evaluando en pacientes con un tipo específico de cáncer de mama, pero recuerden, la investigación es un proceso científico y es un proceso científico regulado por instituciones y que toma tiempo. Y cuando yo hablo de los nuevos medicamentos que tenemos disponibles hoy, que por ejemplo, ojalá algún día tengamos acceso a una vacuna, hay años de trabajo y hay años de desarrollo de estudios en distintas fases. Llamamos estudios fase 1 y cuando tenemos esos vamos a fase 2 y cuando tenemos esos vamos a fase 3. Entonces hay un proceso de años. Entonces no me atrevería a decir cuántos años, pero sí sé que hoy estamos más cerca que lo que estábamos antes. Y en 5 años vamos a estar más cerca de lo que estamos hoy, porque como decía Teruca y platicábamos, hay que seguir adelante y no hay que tirar la toalla porque seguimos aprendiendo. Pero la realidad es que hoy podemos curar pacientes diagnosticados con cáncer de mama, podemos curar a un porcentaje mucho más alto de lo que era cuando yo empecé a trabajar como oncóloga de mama. Y eso es tremendas noticias. Hay una pregunta que dice, usted dijo que influye la obesidad. ¿Esto incluye el estar sobrepeso, sin estar obeso o no? Todo esto es un continuo, ¿no? Yo he tenido pacientes que son muy delgadas, vegetarianas, hacen yoga 5 veces al día, no toman una copa de alcohol y les dio cáncer de mama. Y conozco gente que tiene todos los factores de riesgo y no les dio. Entonces no es, por eso hablaba yo, es a nivel poblacional, ¿no? En general hay más pacientes que tienen sobrepeso, obesidad con cáncer de mama de las que no, pero no es a nivel individual. Entonces, es un continuo. Por supuesto que tener obesidad está asociado a mayor problemas que tener ligero sobrepeso, pero aún así el sobrepeso tiene implicaciones negativas para muchos aspectos de salud. Entonces, el motivo es otra vez empoderarnos, hacer decisiones más sanas, no obsesionarnos necesariamente, pero tratar de tener hábitos más saludables, hacer ejercicio para además cualquier problema de salud, no solamente cáncer, no, cualquier problema de salud, lo vamos a enfrentar y a tener mejor capacidad
de enfrentarlo si estamos en buenas condiciones de salud. O sea, si alguien tiene un accidente o necesita una cirugía, si está sano, si está fuerte, va a tener mejores posibilidades de recuperarse rápidamente que si no. Entonces, creo que en este caso es bueno para todo. Claro, y añadido, ¿verdad? Hablando de cosas que afectan, hay una pregunta que dice que si el estrés es un factor de riesgo para el cáncer de mama. No como tal, no pensamos que estar estresado vaya a causar cáncer de mama. Se dice mucho, por ejemplo, en nuestra cultura, ay, es que no saca los corajes y entonces por eso le va a salir el cáncer por algún lado, ¿no? Eso no tenemos ninguna evidencia científica que sea cierto, pero hay estudios y de hecho algunos investigadores de BCRF están estudiando la asociación entre el estrés crónico y la inflamación, porque a veces pensamos que cosas que generen inflamación en nuestro cuerpo hacen que haya más células que de repente pues empiecen a no comportarse tan bien. Entonces, a lo mejor en algún momento sí encontramos una relación mucho más clara y científica, pero quizá vaya a ser a través de la inflamación. Sabemos, ya que lo mencionas, que por ejemplo en nuestros pacientes ya con cáncer de mama, el estrés sí afecta cómo conllevan el tratamiento, porque si no duermes, si no puedes comer o si comes de más, eso os puede afectar. Entonces, estrategias de mente-cuerpo en nuestras pacientes con tratamiento lo recomendamos mucho, técnicas de meditación para poder dormir, hacer yoga para fortalecerse, para aprender a respirar. Todo eso siempre claramente puede ayudar. Ok, siguiendo. ¿Cuánto influye el factor hereditario, que oímos todos, ¿verdad?, en las posibilidades de contraer el cáncer de mama? Los factores hereditarios son muy importantes, pero es un porcentaje muy pequeño el de los cánceres de mama que están asociados a herencia. La mayoría, el 85-90% de los cánceres de mama se consideran lo que llamamos esporádico. O sea, nunca vamos a tener una razón por qué. Es un porcentaje muy pequeño el que realmente se asocia a una herencia en la que la abuelita, la mamá, la tía, no, hay como una historia familiar muy importante. Y ahora podemos identificar muchos de esos genes, pero es un porcentaje pequeño. Ahora, para mí siempre es importante tratar de identificar si una de mis pacientes puede tener una de estas mutaciones en uno de estos genes, no solamente por las implicaciones que tenga para su familia, pero porque además hoy tenemos acceso a tratamientos específicos para pacientes que tienen ese gen mutado. Entonces, también me da más opciones de tratamiento y es algo que antes era increíblemente costoso hacer, muy pocas pacientes lo podíamos hacer y ahora se está haciendo de manera mucho más rutinaria. La clave es el estudio genético ideal se tiene que hacer en el individuo o la persona que tiene cáncer de mama, ¿no? Entonces, si uno tiene una tía o aquí se tiene que hacer el examen hereditario, en todo caso es la tía, la familiar, porque a partir de ese, lo que llamamos caso índice, ¿no? Si la mamá que tuvo cáncer de mama, por ejemplo, no tiene este gen anormal, pues no se lo va a poder pasar a la hija. Entonces, el mensaje tiene que ser, hay guías claras de evaluación, de testeo, platíquenlo con sus médicos, sí es importante la herencia, pero la mayoría de las pacientes con cáncer de mama no tienen ningún factor hereditario. Interesante. Yo siempre pensé que siempre nos preguntan y mira qué interesante. Y hay, aquí cambiando un poco, ¿hay alguna estadística sobre el cáncer de mama en hombres? Mira, y una pregunta atada a esa. ¿Cómo es posible detectar qué exámenes se pueden realizar para detectar el cáncer de mama en hombres? El cáncer de mama en hombres existe, pero es muy raro. Es aproximadamente el 1% de todos los cánceres de mama. Entonces, como es tan raro, no tenemos recomendaciones de que ustedes escuchen que los hombres se tengan que hacer mamogramas, por ejemplo. Pero si un hombre nota una normalidad en su seno, que de hecho
suele ser más fácil porque la pared torácica de los hombres no tienen una glándula mamaria desarrollada como nosotras. Si sienten alguna anormalidad, alguna bolita, que no lo tiren para atrás diciendo, ay, esto es nada porque a los hombres no les da cáncer de mama. O sea, sí, la recomendación sigue siendo la misma de ir al médico. Por ejemplo, BCRF apoya investigadores que trabajan en la evaluación, en la investigación en cáncer de mama en hombres, y de hecho nuestros tratamientos son los mismos. Yo trato hombres con cáncer de mama y el manejo es muy, muy similar. Pero es muy raro y en general lo que hemos visto es que el desenlace, es decir, los resultados clínicos entre hombres y mujeres son iguales. Entonces aquí hay una palabra compuesta y creo que atendiste algunas, pero lo vuelvo a decir porque varias de las preguntas van a este tema. Pacientes que tienen familiares con cáncer y los que no, ¿cuáles son los cuidados que deben hacer? ¿A partir de qué edad se deben hacer el examen diagnóstico? ¿Y qué tipo de exámenes se deben hacer? ¿Y cuál es la caducidad? Son varias. Y es muy importante, y voy a tratar de que sea claro. Si no es claro, avísame y lo repetimos. Hay métodos de diagnóstico y hay métodos de escrutinio. Es decir, si alguien nota algo anormal, se siente una bolita, o sea, hay una razón para ir al médico, eso es diagnóstico y se tiene que personalizar, y muchas veces hacemos mamograma, ultrasonido, resonancia magnética, es decir, pero estamos yendo con un síntoma. En el caso de los programas de prevención temprano, cuando hablo yo de este mamograma regular, mi recomendación basada en las guías de la Sociedad Americana de Oncología Clínica es que mujeres con riesgo normal, y voy a hablar del opuesto en un segundo, empecemos a hacernos mamograma a los 40 años. Antes no ayuda mucho porque las mamas jóvenes de los 30 son muy densas, entonces hacer mamograma empezando, yo quiero temprano, yo quiero desde los 30, no ayuda. Entonces hay que empezar a los 40 años en mujeres asintomáticas y de manera anual. Si hay algo que se ve, a lo mejor se da pie a otro estudio, pero la recomendación es mamografía anual. Ahora, en mujeres que tengan mayor riesgo, es decir, estas pueden ser mujeres que recibieron radiación previamente en el pecho para un tratamiento de un linfoma cuando eran niñas, o para un sarcoma cuando eran niñas. Esas mujeres están en mayor alto riesgo. Gente que tenga una historia familiar muy, muy importante. Gente que ha tenido biopsias previas con células medio anormales. En esas mujeres se tiene que individualizar el escrutinio, es decir, no podemos decir, ustedes todas a los 40 con mamografía. En algunas empezamos antes, a los 35, y hacemos mamografía y se alterna con resonancia magnética. Entonces, hay que individualizar. Entonces, si alguien en la audiencia que nos está oyendo tiene ciertas características que consideran que las hacen únicas o diferentes por una historia familiar muy importante, lo más recomendable es hablar con su médico. Por ejemplo, empezar a conocer a la familia. Oye, ¿y la tía esta que tuvo cáncer de mama, a qué edad lo tuvo? Y le hicieron el estudio genético. Preguntar, normalizarlo, ¿no? Que no sea el tabú del que hablábamos, porque eso puede tener implicaciones para las recomendaciones de evaluación del resto de la población, del resto de la gente de la familia. Entonces, sí distinguir, otra vez, mujeres de riesgo normal, la inmensa mayoría de nosotras, empezar a los 40 años con mamografía anual. Si hay algo diferente que nos ponga mayor riesgo, platicarlo con el médico para personalizar, a lo mejor empezar antes, a lo mejor intercalar con mamograma, ultrasonido, a veces la resonancia magnética. Y si hay algo anormal, un pezón retraído, anormalidades en la piel, una bolita, entonces acudir al médico para hacer diagnóstico, que va a incluir muchos de los mismos estudios, pero entonces es buscando algo o tratando de entender ese síntoma que tiene la paciente. Hay muchísimas más preguntas, son las 12:03, era hasta las 12. Voy a coger 2 más y después vamos a ver cómo las atendemos.
Me las mandan y se las contesto. mando y las hacemos llegar a yo tengo la gente registrada y se las hago llegar porque siguen surgiendo preguntas. Voy a hacer dos. Una es combinada. ¿Qué es un pezón retraído, que lo has mencionado varias veces, y qué son lesiones? Y después te hago la última. Perdón, ¿cómo es uno que empieza a hablar en términos médicos? No te preocupes. El pezón retraído. Cuando pensamos en una mama, una glándula mamaria suele ser redondeada con el pezón que protruye o que sale hacia afuera, es decir, como esa silueta de pezón, vamos a hablar en términos coloquiales, medio paradito, que se pone uno una camisetita y se le ve parado. Y normalmente las mamas no son iguales. Si uno se ve al espejo, uno puede ser más grande, más arriba, más abajo, más chiquita, más derechita. Eso es normal. Pero cuando empezamos a ver algo que se ve muy diferente, es decir, imagínense ese pezón, que yo digo que está como salidito, como si un dedito empujáramos con un guante, que se chupara para adentro. O sea, que estuviera sumido completamente. Y hay gente que a lo mejor siempre lo tuvo así, pero si antes no estaba y de repente se sume y se retrae, eso es lo que yo hablo de pezón retraído. Yo creo que lo importante es pensar en algo que antes no estaba y ahora sí está, ¿no? Ese cambio, porque ¿cómo vas a saber cómo antes estaba tu pezón si no te lo viste? Entonces, ese cambio es lo que es importante. Y lesiones a lo que me refiero es anormalidades. Por ejemplo, en un mamograma podemos ver una manchita o una bolita o unas calcificaciones, unos como puntitos que parezcan como granitos de sal. Entonces le hacemos una biopsia y a eso le llamamos como una lesión, pero es realmente la normalidad en la mama. Algunas de estas manchitas, bolitas o lesiones, como les digo, son completamente buenas o benignas, y hay otras que pueden ser precancerosas y hay otras que son como tal cáncer. Gracias por clarificar que hablo términos de doctora. No se preocupe. Importante entonces conocernos a nosotras mismas. Y en esa nota, para terminar, que nos hemos tocado el otro lado, ¿no? Hay muchos en la audiencia que posiblemente sean cuidadores de gente con cáncer. ¿Tienes algún consejo o qué le puedes decir para el que está cuidando a este familiar con cáncer de mama o con cáncer en general? El papel de los cuidadores es muy importante. Yo creo que los cuidadores también tienen que cuidarse a ellos mismos porque pueden ser tratamientos largos y desgastantes y doloroso ver a alguien que queremos ver pasar por algo así. Yo cuidé a mi marido cuando él tuvo diagnóstico de un cáncer y yo fui su apoyo, pero al mismo tiempo tuve que de alguna manera cuidarme a mí misma para poder tener algo que darle a él. Pero yo creo que el mensaje es para todos ustedes que hay alguien que ustedes quieren que está pasando por esto, es saber que tenemos muchas opciones y es saber que es importante que estén ahí, que el acompañamiento ayuda y cura y alivia y en momentos difíciles es importante saberse no estar solo. Entonces, el papel de la gente que acompaña, que cuida, es muy importante y yo reconozco el amor y el cuidado que ellos tienen con los pacientes, que realmente nos ayuda muchísimo, ayuda hasta a los pacientes a entender más cosas. Puede ser simplemente tomar notas en la consulta médica porque hay tanta información, entonces hay muchísimas maneras de apoyar, de ayudar, de acompañar, porque esto otra vez, necesitamos una red. Ninguno de nosotros podría solo con esto, nos necesitamos unos a otros y ser parte del equipo es muy importante. Y esa parte que creo que Teruca mencionó, esa parte de la parte mental, que la mente es tan poderosa, ¿verdad? Que es tan importante ese amor, ese apoyo, ese cuidado. Me da pena no poder seguir con las preguntas que tenemos. Yo hago el compromiso de mandárselas a la doctora y devolvérselas a la gente que nos ha hecho consultas específicas. De nuevo, vayan, háganse su screening, vayan a su médico. Las preguntas específicas que fueron ver a la persona, por favor, consúltense a su médico. Y ahora le quiero dar las gracias a ambas y a todos por participar en este conversatorio, el primero que espero de muchos. Espero que haya sido de provecho y gracias a BCRF, a la doctora, a Teruca y en Evertech por hacer esto posible. Muy buenas tardes y que pasen un excelente resto de semana. Bravo. Gracias por la invitación. Gracias a ti, nos vemos, cuídense.